¿Te pasó alguna vez que querías dejar de pensar tanto, pero cuanto más lo intentabas, más se activaba tu mente? En momentos así te decís basta, basta, pero los pensamientos siguen girando una y otra vez. Eso es lo que llamamos sobrepensar. Y te adelanto algo, no es simplemente pensar demasiado. Hay un error en el uso de la mente y es súper importante que aprendas a corregirlo para que no te vuelva a pasar. Ahora te voy a explicar qué ocurre exactamente cuando sobrepensás y vas a aprender la solución definitiva para calmar ese aluvión de pensamientos nocivos con un ejercicio simple pero muy poderoso. Si escuchás con atención todo lo que tengo para contarte y aplicás lo que propongo, estoy convencido de que lo vas a superar o al menos vas a sobrepensar mucho menos que antes. Te lo digo por experiencia propia. En un ratito te cuento cómo viví yo ese proceso. Por si no me conoces, mi nombre es Maxi y junto a mi esposa Carla me dedico al desarrollo personal desde hace más de 10 años. En todo este tiempo escribimos varios libros sobre el tema y acompañamos a muchísimas personas en el proceso de conocerse mejor a sí mismas y alcanzar sus metas en distintas áreas. Llevo muchos años meditando, investigando y aplicando soluciones profundas para recuperar el control del espacio mental. Este video tiene un valor enorme si sentís que a veces no podés o no sabés cómo liberarte de tus propios pensamientos. En unos minutos te va a quedar todo muy claro. Primero, hay que diferenciar dos fenómenos distintos pero relacionados: el sobrepensamiento y la rumiación mental. El sobrepensamiento es una forma de sobreanálisis. Es cuando la mente busca entender, controlar o anticipar en exceso. Se da mucho en personas con alto perfeccionismo o miedo a equivocarse. Involucra preguntas como ¿y si sale mal? ¿Hice lo suficiente? Etcétera. Esta búsqueda excesiva de control genera duda, inseguridad, inacción y agotamiento. La rumiación, por otra parte, es más emocional y repetitiva. Gira en torno a un hecho pasado o a una herida, reviviendo culpas, errores o resentimiento. La mente no busca resolver, sino confirmar ese relato una y otra vez. Aunque uno genera más ansiedad y el otro más tristeza o rencor, ambos comparten la misma base, una activación desmedida de una función natural de la mente, y la consecuencia es la misma: bloqueo interior, sufrimiento psicológico y pérdida de energía. Muy bien, ahora veamos por qué pasa esto. Voy a explicar este fenómeno desde el punto de vista psicológico, en términos de la mente, pero todo lo que te voy a decir tiene una contraparte neuronal y el respaldo empírico de numerosos estudios científicos. En la descripción te dejo las fuentes por si querés profundizar en lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre este tema. Durante el sobrepensamiento y la rumiación, una función natural de la mente, la divagación introspectiva o mente divagante, se activa de forma exagerada y bloquea la activación de otros estados mentales como la mente ejecutiva o el silencio interior. Esta mente divagante se enciende de forma natural cuando dejamos de estar enfocados en una tarea concreta, y por eso es tan habitual que se active justo cuando intentamos dormir o descansar. Es nuestro modo mental automático. En ese estado cognitivo, la mente tiende a vagar entre recuerdos, proyecciones, juicios, autoevaluaciones y simulaciones de posibilidades. Es un estado natural que todos conocemos y forma parte de la naturaleza humana. Dentro de la mente divagante, una de sus funciones más características es la mente narrativa, que se dedica a construir la historia personal, asimilar el presente, integrar el pasado y proyectar el futuro. Podemos decir que esta es la morada del ego, de la noción de identidad que elaboramos a partir de esa narrativa en constante reafirmación. El problema aparece cuando esta mente divagante no se desactiva al cambiar de contexto. Por ejemplo, cuando intentamos concentrarnos, dormir, tomar acción o simplemente estar en calma. Cuando acumulamos temores, ansiedad o estrés, la mente puede quedar fijada en las preocupaciones de una manera excesiva, y en estos casos las personas quedan atrapadas en un bucle de pensamientos repetitivos e inconducentes. Como dije, la mente divagante es uno de los estados mentales naturales de los seres humanos, así como la mente ejecutiva, la mente emocional o el estado de silencio y reposo interior. Cada uno de esos modos cognitivos pueden operar en conjunto o inhibirse unos a otros. Cuando entramos en ciclos de sobrepensamiento o rumiación, el estado divagante de la mente bloquea el estado ejecutivo, que nos sirve para pasar a la acción, así como el silencio interno, que permite el reposo contemplativo y la calma que se logra, por ejemplo, en la meditación profunda. Más allá de las causas biológicas y psicológicas
prácticas de esa fijación de la mente divagante, nosotros podemos hacer algunos ajustes y adoptar ciertas estrategias para corregir esa predisposición interna. Ahora bien, ¿cómo se hace? Ya que el problema del sobrepensamiento o la rumiación está relacionado, entre otras cosas, con la hiperactivación de la mente divagante, la solución más directa consiste en aprender a cambiar de modo cognitivo, es decir, de estado mental. Esto se consigue de diversas maneras, pero esencialmente a través del uso de la atención. Es el foco de atención el que activa determinadas funciones y estados de la mente. Ese foco de atención puede estar librado a los sucesos externos o a los procesos neurofisiológicos, o podemos dirigirlo conscientemente según nos resulta necesario en cada momento. De hecho, todos lo hacemos de manera cotidiana. Cuando miramos una película, voluntariamente llevamos la atención a la pantalla y a la narración ficcional. Cuando lavamos los platos o manejamos el auto, llevamos la atención al cuerpo y al entorno, etc. Cambiando el foco de atención, podemos modificar nuestros estados cognitivos. Por ejemplo, si nos ponemos a hacer un cálculo matemático, pasamos de inmediato al modo ejecutivo de la mente, y si decidimos fantasear o recordar alguna vivencia pasada, pasamos al modo divagante y narrativo. Este cambio entre modos cognitivos a través del control de la atención también es algo natural de la condición humana. Como ya expliqué, el sobrepensamiento se produce en el estado divagante de la mente, por lo común en conjunción con el estado emocional. Y muchas veces las personas tratan de disolver esos bucles repetitivos de pensamientos desde esos mismos estados mentales a través del diálogo interior y la emocionalidad. La solución, sin embargo, se encuentra saliendo del modo divagante y emocional y pasando a otro estado cognitivo. Esto se logra fortaleciendo el control consciente de la atención. El sobrepensar es, en esencia, un problema de control atencional. En otras palabras, tu mente divagante es fuerte porque tu capacidad de dirigir el foco de atención es débil. De manera muy simplificada, digamos que cuando entras en un estado de sobrepensamiento o rumiación, tenés dos opciones: o dejar de pensar silenciando la actividad de la mente, o enfocarte en otro modo perceptivo que permita la activación de la mente ejecutiva y bloquee el pensamiento divagante. Esas son dos soluciones posibles. Sin embargo, la opción de silenciar la actividad mental es una meta mayor, relacionada con la meditación y el despertar de la conciencia. A partir de un prolongado entrenamiento con alguna técnica de atención plena o de fuego sagrado, podemos aprender a entrar de modo voluntario en un estado de quietud interior y silencio, que desactiva el estado divagante y disuelve, por lo tanto, el sobrepensamiento. Esta es justamente la vía que me permitió a mí ganar dominio sobre la actividad de mi mente. A partir de mis prácticas de atención consciente y de energía, noté con toda claridad que el proceso de separación que se fue produciendo entre mi conciencia y los movimientos de la mente me hicieron cada vez más fácil discernir entre una cosa y otra, y mi mente se volvió más dócil a medida que dejé de confundir mis pensamientos y sentimientos con mi propia identidad. Esta es la verdadera solución a largo plazo al problema de la insurrección y autonomía de la mente. Por esta vía podemos realmente conquistar el poder y control sobre todos nuestros campos constitutivos, pero es un camino complejo y para la mayoría de personas exige varios años de esfuerzo sostenido. Si te interesa explorar esta solución poderosa y definitiva, seguro te va a gustar nuestro libro El Estado Despierto, en el que Carla y yo contamos nuestras vivencias en el proceso del despertar de la conciencia y explicamos la técnica completa paso a paso que podés aplicar en 15 o 20 minutos por día. Está buenísima y es muy potente, te lo digo por experiencia directa. Podés leer el índice y el primer capítulo gratis en la descripción de este video. Por otra parte, si lo que preferís en este momento es una solución inmediata, podés usar otras estrategias para reforzar tu poder de atención y aprender a cambiar de modo mental. La atención es como un músculo. Mientras más ejercitas el control consciente de tu atención, más se desarrolla. Para empezar a fortalecer este músculo hoy mismo, te propongo un ejercicio fundamental de reorientación atencional. Paso 1. Toma de conciencia y renuncia. Cuando notes que el bucle de pensamientos repetitivos te atrapó, detén por un momento lo que estás haciendo y simplemente reconoce el estado. No te juzgues, solo decí estoy sobrepensando. Y para afianzar tu renuncia a esa fijación de la mente, podés pronunciar en voz alta: este método es inútil, no voy a resolver nada sobrepensando.
A lo mejor, dependiendo de tu situación particular, te podría servir añadir una declaración extra, como confío, estoy a salvo y en paz, o algo equivalente. Elegí la afirmación que más te resuene, ya sea de renuncia o de protección, ponela por escrito, memorizala y asegúrate de usarla como un punto de corte cuando vuelvas a entrar en un bucle de sobrepensamiento. Así, por ejemplo, podrías decir, estoy sobrepensando, es inútil, este método no sirve para nada, lo dejo en manos de Dios, todo se resuelve para bien. Paso 2. Anclaje al presente. Después de tomar conciencia del sobrepensamiento o la rumiación y de renunciar a ese sistema obsesivo, respira profundo y lleva tu atención a un ancla en el presente. Puede ser un objeto que tenés a la vista, o tu respiración, o la sensación de la energía en el cuerpo, o el sonido más lejano que puedas escuchar. Elegí uno solo. La mente divagante se mueve en el tiempo subjetivo, conectando el pasado, el presente y el futuro. Por eso, cuando enfocas tu atención en el ahora intemporal, en el único instante real, la mente divagante se desactiva o se atenúa y deja lugar a otros estados cognitivos. Paso 3. Sostener la intención. Mantén tu foco en esa ancla durante 10 o 15 segundos. Cuando la mente divagante intente arrastrarte de nuevo a la preocupación, simplemente volvé al ancla, una y otra vez. En esto tenés que ser más terco que tu mente, más dominante. Esta insistencia rompe el bucle rumiativo, le quita energía a la mente divagante y le da un empujón de fuerza a tu mente ejecutiva. Y para reforzar la activación de este otro estado cognitivo, pasa a una actividad que vuelque tu atención hacia afuera, como cortar el pasto, salir a caminar o a correr, cantar, bailar, darte una ducha escuchando un podcast, charlar con alguien sobre algún tema positivo, etc. Si el impulso de pensamiento resurge, simplemente repetí tu frase de renuncia y volcá tu atención en la actividad que estás realizando. No importa cuántas veces tengas que insistir, este es tu entrenamiento y te va a servir para el resto de tu vida. Además, no tengas miedo de dejar a la mente hablando sola. Se va a detener si nadie le escucha ni le hace caso. La mente divagante no es tu enemiga, solo refleja tus hábitos y los paisajes mentales que visitas con frecuencia. Si esos hábitos están llenos de miedo o de crítica, tu mente divagará por ahí. Pero si cultivas todos los días tu poder de atención consciente y elegís mejor a qué información exponerte, los pensamientos tienden a calmarse y se vuelven más benevolentes. En definitiva, en esta instancia no se trata de apagar la mente, sino de aprender a dirigirla. El entrenamiento atencional es la base para recuperar el control de tus experiencias internas, pero es solo el primer paso. Más adelante te voy a explicar otras herramientas fundamentales para consolidar tu libertad interior y tu paz. La escritura expresiva para soltar la carga emocional, la reformulación para modificar tus interpretaciones conflictivas, el camino equilibrado para mejorar la calidad de tu diálogo interno y tus paisajes mentales, y un ejercicio espectacular del budismo zen para desarrollar un poder de atención invencible. Así que pon en práctica lo que aprendiste hoy y seguí con el próximo video de esta serie. Si estos minutos te aportaron claridad, hacémelo saber con un me gusta y compartí el video con alguien que esté harto de sobrepensar. Nos vemos pronto.